Silvia. Dejo con ustedes a Jesús de León Nocamendi con su presentación del libro. Él es de México. Bienvenido. Muy bien. Jesús. Muy bien, buenos días a todos. Buenos Saludos días. a las distinguidas y distinguidos poetas, organizadores y organizadoras de este importante encuentro internacional virtual de escritores de la agrupación Mailem Talca en el hermoso Chile, y saludo a todos los que nos ven en los diferentes países. Quiero aprovechar para decirles que tengo algunos invitados que han ingresado, todos estaban ingresando en Face, porque es más fácil para ellos, pero no ha sido posible, sino que aquí les presento a mis amigos, Mauro Hernández, que lo estamos viendo por acá, Camilo Adonai Nocamendi Albores, que también los estamos viendo por acá, aunque no ha entrado, pero hay otros, está Leticia, que ya está su nombre por ahí. Bienvenidos, mis amigos. El título del libro es La educación en Chiapas, esbozo histórico. Autor, Jesús de León Nocamendi, servidor de ustedes. Para los que no son de México, quiero decirles que Chiapas es una entidad federativa de la República Mexicana, ubicada en el sureste del país, colindando con la República de Guatemala. Daré lectura a un resumen del contenido del libro de referencia La educación en Chiapas, esbozo histórico. El libro tiene un total de 94 páginas, distribuidas en 10 capítulos, agregando la introducción y la bibliografía. Los capítulos son los siguientes. Capítulo 1, datos generales. Capítulo 2, época prehispánica. Capítulo 3, época colonial. Capítulo 4, independencia. Capítulo 5, reforma. Capítulo 6, etapa porfirista. Capítulo 7, revolución. Capítulo 8, época contemporánea. Capítulo 9, la administración de la educación. Y capítulo 10, titulares de la educación. El estado de Chiapas es dueño de una gran relevancia dentro del contexto nacional por muchas acciones, actividades y fenómenos que se han dado a través de su historia. Una de esas acciones importantes es quizá la de mayor relevancia, su federación a México, que por voluntad propia se dio en 1824, año a partir del cual honramos nuestra mexicanidad, la mexicanidad chiapaneca. Ese gran fenómeno, junto con otros que se han dado antes y después de nuestra orgullosa federación, han hecho fecunda nuestra presencia en el concierto de las entidades federativas de los Estados Unidos mexicanos. La educación es un elemento de trascendental importancia en el devenir histórico de los pueblos, porque alrededor de ella se circunscriben todos los aspectos que hacen progresar al conglomerado social, amalgamando la superación cultural. Chiapas tiene su historia desde los tiempos más remotos prehispánicos
cuando lo rudimentario era el común denominador de esas sociedades, hasta nuestros días, en que la tecnología ha llegado a puntos tal vez no imaginados hace relativamente poco tiempo. Dentro de la historia de Chiapas, ubicamos a la educación, esta a la vez, desde los conocimientos rudimentarios nómadas hasta los actuales niveles de posgrado y los avances tecnológicos. El trasfase de la educación ha tenido impactos trascendentales, como pudiera ser el que en su territorio creciera gran parte del gran imperio maya, cuya herencia alcanza en nuestros días resonancia mundial. Las etnias mayas, junto con los zoques, los chiapas, los mams y otras, hacen que el recuerdo histórico de la educación prehispánica sea importante. Los vestigios que existen así lo indican. La llegada de los españoles a América, que fue para una conquista a base de sangre indígena y para una mestización con la llegada de los propios españoles, a su llegada a la vez en forma forzada de negros provenientes directamente de África, hizo que todo lo social se modificara y resumen del contenido de referencia. El libro tiene un total de 94 páginas distribuidas en 10 capítulos. El estado de Chiapas es dueño de una gran relevancia dentro del contexto nacional por muchas acciones, actividades y fenómenos que se han dado a través de su historia. Una de esas acciones importantes es quizá la de mayor relevancia, su federación a Chiapas, que por voluntad propia se dio en 1824, año a partir del cual honramos nuestra mexicanidad, la mexicanidad chiapaneca. El trasfase de la educación ha tenido impactos trascendentales, como pudiera ser el que en su territorio se estableciera gran parte del imperio maya, cuya herencia alcanza en nuestros días resonancia mundial. Las etnias mayas, junto con los zoques, los chiapas, los mams y otras, hacen que el recuerdo histórico de la educación prehispánica sea importante. Los vestigios que existen así lo indican. La llegada de los españoles a América, que fue para una conquista a base de sangre indígena y para una mestización con la llegada de los propios europeos y la llegada a la vez en forma forzada de negros provenientes directamente de África, hizo que todo lo social se modificara y naturalmente la educación sufrió, junto con lo religioso, profundos cambios y vaivenes que duraron 5 siglos de opresión y de castigo. La terminación de la época colonial, al menos en teoría, dio inicio a la vida independiente de México y de otros países americanos. La Capitanía General de Guatemala, entre ellos, a la cual pertenecía Chiapas, hizo otro cambio estructural en la sociedad indígena y la ahora ya mestiza. Cambio que buscaba la emancipación de los pueblos que por 500 años estaban esclavizados. La educación entonces tiene otros ángulos por los cuales vislumbrarla, revisarla y valorarla. Ese contexto es en el que se circunscribe el contenido de este libro,
describir a grandes rasgos la educación a través del desarrollo histórico de Chiapas, un intento de aportación histórica en ese importante aspecto de la vida de la sociedad. Chiapas está ubicado en el sureste de la República Mexicana y tiene una extensión de 74.415 kilómetros cuadrados, ocupando el 8º lugar entre los estados del país. Tiene una población de 5.217.908 habitantes. El estado se ha dividido en regiones fisiográficas y socioeconómicas. Las zonas geográficas son las siguientes: llanura costera del Pacífico, Sierra Madre de Chiapas, Depresión Central, Bloque o Macizo Central, Montañas del Norte, Montañas del Oriente o Lacandona y llanuras aluviales del norte. Las zonas socioeconómicas son las siguientes: centro, altos, fronteriza, frailesca, norte, selva, sierra, Soconusco e Istmo Costa. La riqueza cultural es de enorme dimensión. En Chiapas están asentados varios grupos étnicos, siendo los más importantes los siguientes: Tzotzil, Celtal, Tocolabal, Chol, Lacandón y Mam. La actual división política se integra de 125 municipios. Por otra parte, los vestigios arqueológicos de Chiapas son de suma importancia para la vida cultural. Ellos nos señalan la riqueza cultural de nuestros antepasados, quienes fueron grandes constructores y muy inteligentes. Las principales zonas arqueológicas son las siguientes: Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Tenán Puente, Toniná, Rosario Izapa, Iglesia Vieja. Chiapas es un devenir de importancia y singular. Sus antecedentes, la conquista española, la etapa de la independencia, sobresale su federación a la República Mexicana en 1824 y su independencia en 1821. En lo que respecta a la época prehispánica, contiene aspectos desde las pinturas rupestres y objetos culturales en cuevas. En Chiapas se estableció la cultura maya, que se extendió por toda la península de Yucatán y gran parte de Centroamérica, y otras como los zoques y chiapanecas, con influencia tolteca, azteca, totonaca y chichimeca. Algunos aspectos comunes son la alimentación a base de maíz, frijol y chile. Además, la construcción de templos y pirámides. También se anotan los avances en matemáticas y astronomía, de tal manera que pudieron predecir eclipses y la elaboración de un calendario lunar de 20 meses y 13 días, haciendo un total de 260 días para un año. Importante es en la cultura mesoamericana su numeración, ya que empleaban puntos para escribir los números del 1 al 4 y una barra para el 5. Respecto a la enseñanza, existían en Chiapas establecimientos para enseñar a los hombres el manejo del arco, la flecha y la honda, y a las mujeres la enseñanza a moler, a cocinar, a fabricar ropa y a tejer. Para la gente del pueblo, existía el Popolná para jóvenes mayores de 12 años. Ahí se enseñaban actividades de carácter físico
estético, recreativo, mantener el fuego sagrado, el juego de pelotas, cantos y danzas. Para los nobles había escuelas junto a los templos, a donde acudían la clase gobernante y a cargo de sacerdotes. Había avances en matemáticas y astronomía. De ahí salían constructores, escultores, escribas, lingüistas y poetas. Respecto a la educación en la época de la colonia, se señala la liga que hubo entre la iglesia y la educación. Los primeros toques respecto a la educación se dan cuando los conquistadores dispusieron con los españoles que tuvieran encomiendas enseñaran doctrina religiosa a niños de 8 años. Es importante la personalidad de Fray Bartolomé de las Casas, quien llegó a Chiapas en 1545 y estableció su obra evangelizadora y educativa. Los dominicos, orden a la que pertenecía Fray Bartolomé de las Casas, fundaron en 1550 una escuela para enseñar a leer a los niños. Además, fundaron el seminario para clérigos. Los jesuitas llegaron a Chiapas en el siglo XVII y establecieron un colegio para jóvenes en Ciudad Real, que era la capital del estado. Otras acciones de los jesuitas fueron la fundación de un colegio para enseñar a leer y escribir, el Colegio Seminario Tridentino de Nuestra Señora de la Concepción, fundación del Colegio de los Jesuitas para enseñar teología y filosofía. De ahí egresaron hombres de cultura como Fray Matías de Córdoba y Ordóñez. Los franciscanos fundaron el Colegio de San Buenaventura. Respecto a la etapa de la independencia, se hace referencia a la nación y posteriormente a la situación en Chiapas. Importante en esa época es el antecedente más remoto de la educación superior con la creación de la Universidad Nacional y Literaria de Chiapas, en donde se concedían los grados de bachiller, licenciado, doctor y maestro, y estaba constituida por las facultades de filosofía, teología, cánones y medicina. Se funda la primera escuela normal en 1828, teniendo como rector a Fray Matías de Córdoba. Esto fue en la entonces capital, San Cristóbal de las Casas, en ese tiempo Ciudad Real. Ingresamos a la época de la Reforma, teniendo como uno de los gobernadores al general Ángel Albino Corzo, quien creó la Dirección de Estudios para organizar el aspecto educativo. Se estableció en la capital la Academia de Derecho como antecedente más remoto de la actual Facultad de Derecho en San Cristóbal. Surge también ahí mismo 6 escuelas para varones y 4 para señoritas en el nivel de educación primaria. La etapa denominada porfirista abarcó 35 años durante los cuales ocupó la presidencia de la República el general Porfirio Díaz. En ese periodo hubo en Chiapas 28 gobernadores y 51 periodos cortos. En ese periodo se dieron las siguientes acciones en la educación. Se crea el Instituto de Ciencias y Artes del Estado, que desapareció posteriormente para resurgir en 1945. Se funda en Tuxtla Gutiérrez, ya como capital del estado de Chiapas,
la Escuela Industrial Militar, además de muchas primarias y 2 preparatorias. Se decretó una ley reglamentaria para organizar los niveles de preparatoria y profesional, así como la fundación de una escuela normal para señoritas, y se crea la Dirección de Educación Elemental. En la época de la Revolución se anota la realización del primer Congreso Pedagógico. Además, llegan al Estado las primeras misiones culturales en la década de los 20 del siglo XX. Se inicia también la separación del nivel de secundaria y el nivel de bachiller. En época contemporánea, comprende a partir de la década de los 30 del siglo pasado hasta nuestros días. Es importante en esta época la creación de escuelas normales. En 1945 se funda el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Se funda en 1972 la Escuela Normal Superior de Chiapas. Se consolidan todos los niveles educativos, poniendo especial interés en el nivel de bachillerato en los siguientes sistemas: Colegio de Bachilleres, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Colegio Nacional de Educación Profesional y Telebachillerato. Acción importante es la fundación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Posteriormente, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y en los últimos tiempos, la creación de varias universidades públicas y privadas. En el último capítulo, hacemos referencia a la administración de la educación, anotando los nombres de quienes han dirigido la educación en Chiapas. En la portada del libro se aprecia una fotografía del majestuoso monumento a la bandera en la capital del estado, con sus esculturas y tallados relativos a Chiapas, observándose la escultura representativa de la Federación de Chiapas a México y el año de 1824. Este monumento majestuoso se encuentra ubicado en el Parque Bicentenario de la capital. En la contraportada aparece en primer plano el escudo del estado de Chiapas, con sus características importantes, que es, en primer término, el cañón del Sumidero y el río Grijalva, con 2 leones en posición rampante, uno en una palmera y otro en un castillo medieval, así como la corona de tipo español. Después tenemos los logotipos de las organizaciones a las cuales pertenece el autor, como son Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos, Asociación Nacional de Periodistas, Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Sociedad de Geografía de Chiapas, y el logotipo de la editorial Historia Herencia Mexicana. Contiene además 23 fotografías, siendo las siguientes: el mapa del estado de Chiapas, una indígena tejedora, fotografía de la ruina de Palenque, mapa de zonas arqueológicas de Chiapas,
Mapa de Mesoamérica. Cabeza de Palenque, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Matías de Córdoba, Gregorio Torres Quintero, General Ángel Albino Corzo, Emilio Rabasa Estebanel, edificio de la Escuela Industrial Militar, Coronel Francisco León, Mariano Nicolás Ruiz, General Agustín Castro, José Vasconcelos, Tiburcio Fernández Ruiz, Moisés Sáenz Garza, Lázaro Cárdenas, Efraín A. Gutiérrez, Victórico R. Grajales, fachada del edificio del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, actualmente secundaria del Estado, Francisco J. Grajales. Termino leyendo un poema de mi autoría dedicado a Chiapas. Chiapas, el verde florecer de tus paisajes, el blanco crucial de tus encantos, hacen en mi alma sentirme eterno, amarte mucho y quererte más. Eres Chiapas hermoso como el paraíso, en donde quieren todos vivir, el canto alegre de tus nativos, el dulce trino de tus marimbas, hacen que vibre mi corazón. Cuando estoy lejos te quiero tanto y te recuerdo con devoción. Añoro mucho tus bellas aves, tus lindos bosques, tu manantial. Tus ríos cantan con voz hermosa, tus aves sueñan con el amor, tus cementeras, tus alcatraces dan al humano fe y el amor. Mis parabienes a las organizadoras y organizadores de este importante evento cultural, a nuestra amiga Palmira y colaboradores. Y es en verdad un viaje de ensueños y magia donde países hermanos se unen a cantar a la vida por la humanidad de paz. Saludos a Colombia, Argentina, Perú, México, Venezuela, Uruguay, Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, España y a nuestro anfitrión Chile. Países de donde hay participantes en este hermoso e importante evento cultural. Es todo. Soy Jesús de León Lucamendi y los saludo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en la República Mexicana. Anexando, me gustaría escuchar los comentarios de nuestra anfitriona o de alguno de los presentes. No sé cómo esté la organización que tengan Mari y Palmira. Muchas gracias, Jesús de León. Muy agradecida por la presentación de la educación en Chiapas. Investigación en el plano de educación, sin duda que es muy importante porque está hablando, ¿cierto?, de nuestra historia como países desde los orígenes. Y me hizo recordar también una investigación que realicé como profesora, soy profesora, actualmente jubilada, ¿ya? En relación también al tema de la educación chilena, ¿ya? Y encontré así como varias, bueno, semejanzas en cómo se fueron dando en aquellos años una educación más bien doctrinal, ¿ya? En el sentido, ¿cierto?, de todo lo que significaba desde el punto de vista religioso, cristiano, católico, que era lo que estaba dominando en las culturas que iban de alguna manera ejerciendo presión en relación a las culturas propiamente de los pueblos aborígenes. Bueno, hay mucho que comentar, mucho que decir al respecto, sin duda. Yo los felicito
Lo felicito, Jesús de León, por su trabajo. Gracias. Por su trabajo y le agradezco infinitamente.